Hola, bienvenidos a un episodio más de Que no te roben la idea. Es el episodio número 10 y hoy tenemos una invitada de lujo, tanto profesional como personalmente. Ella es Ana Cristina Morcos Elizondo y ahorita nos va a platicar de su incorporación en The Hoyos Colophon, de su vida en general. Y bueno, digo, yo ya la conozco, pero ustedes no. Tenemos de conocernos desde que tenemos 17 años aproximadamente. Ajá. Pero bueno, entonces los dejo en manos de Ana. Cuéntanos, ¿quién eres? Muchas gracias, Ale. Primero que nada, pues muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Agradecerles la oportunidad y estoy muy contenta. Yo soy Ana Morcos, soy abogada. Como les decía Ale, nos conocemos desde hace mucho tiempo, estudiamos juntas desde muy pequeñas y bueno, hoy tenemos el privilegio de trabajar juntas en este gran proyecto que es The Hoyos Colophon. Muchas gracias. Y la pregunta obligada a todos los invitados, que bueno, ya no eres invitada, eres in-house, pero en este podcast sí eres invitada. ¿Tigre o rayada? Pues como tú sabes, en mi formato de solicitud de trabajo, lo señalé claramente para que no hubiera confusiones. Tigre de corazón. Debo aclarar y voy a voltearse la cámara para decir que vamos a hacer una excepción en continuar este podcast, porque usualmente no lo hacemos con tigres. ¿No? Pero bueno, Ana ya es in-house, entonces no podemos hacer mucho. Muchas gracias por la deferencia, Alejandro. A ver, Ana, ya platicando ahora sí, ya metiéndonos en materia, tú te incorporaste con nosotros, ¿por qué? ¿En qué materias o sea, cuéntanos? No, es esta visión que compartimos, que le hemos platicado y compartimos de cómo podemos de manera integral darle servicio a nuestros clientes. La parte de propiedad intelectual que es de extrema importancia y que hemos visto que cómo ha ido evolucionando y cómo ha adquirido tanta importancia dado el peso que tienen las marcas hoy en día. Sin embargo, hay otros aspectos que involucran un negocio que creemos que son determinantes para que este negocio, esta empresa, desde su origen, tenga la mejor carta de presentación hacia sus interlocutores a su vez, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que queremos ofrecerle a nuestros clientes es todo nuestro servicio, nuestro conocimiento y nuestro expertise en materia corporativa. Todo este mismo andamiaje desde el punto de vista contractual, en todos los aspectos, todas las relaciones que pueda generar un negocio, una empresa. Esta parte la vemos como desde el punto de vista preventivo, al ratito lo platicamos con detalle, porque luego pensamos que los abogados solo son para solucionar conflictos y no. Apagafuegos, somos bomberos. No necesariamente. Yo creo que podemos evitar los incendios si llevamos un control y una estructura desde estos puntos de vista corporativo, contractual, obviamente desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y claro, nunca estamos exentos de tener conflictos, de tener interacciones desafortunadas, diferencias, etcétera. Y bueno, justo también en ese aspecto estamos incorporando el área de litigio administrativo y constitucional. Fíjate que ahorita que estás mencionando la parte que somos apagafuegos, bueno, no dijiste esto, dijiste que sí, que vamos a apagar fuegos y yo recuerdo que nos decían que éramos bomberos, que somos una especie de bomberos. ¿Cómo podemos prevenir más que todo en una startup? Que es importante señalar que siempre existe riesgo. O sea, el hecho que cuentes con un abogado y que tenga todo en orden no implica que estés exento de que te den un golpe, ya sea una autoridad o un tercero, ¿no? Entonces, digamos que en una forma muy básica, ¿cuál es la base de una startup o de una pyme? Muy bien. Pues el primer paso es, establecer tu línea de negocio, evidentemente, y si es el caso, con quién vas a compartir este proyecto, con quién lo vas a desarrollar, ¿no? Que serían tus socios, tus compañeros. Es un matrimonio, ¿estás de acuerdo? 100%. No lo pudiste haber descrito mejor. Es un matrimonio. Entonces, basado en ello, pues al final es este acuerdo de voluntades que necesitan justo estar de acuerdo para llevar a cabo su objetivo. ¿Cómo
documentamos, cómo formalizamos estos acuerdos? Obviamente a través de un acta constitutiva, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que con acudir a una notaría a que nos protocolicen la constitución de una empresa, pues ya es suficiente y ya listo, no necesitamos más a los abogados. Sin embargo, desde el diseño de los estatutos sociales es donde empezamos a delinear nuestra empresa. Sí. Por ejemplo, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál va a ser nuestro objeto? La importancia del objeto social es tal que nos puede hacer o ganar mucho dinero o incluso hasta perderlo por haber omitido diferentes líneas de negocio que podemos desarrollar. Te voy a interrumpir tantito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo con una idea, no sé, voy a poner el ejemplo de un despacho jurídico, donde estamos, ¿no? Pero ahora también quiero dar consultoría financiera y mi objeto social solo decía servicios jurídicos. Correcto. Tengo que formar una nueva empresa. ¿Qué tengo que hacer para no perder, viéndolo en números, la oportunidad de poder dar esa consultoría en ese tema? Claro. No, si no tienes que conformar una nueva empresa, tu empresa te funciona. Sin embargo, habría que hacer una revisión de sus estatutos sociales, en particular del objeto, para ver si esa nueva línea de negocio que quieres desarrollar encaja ahí. Okay. Si no lo hace, entonces, ¿qué es lo que procede? Tienes que con tus socios, uno o dos ¿no? que tengas adicionales o los que tengas, debes de celebrar un acta de asamblea donde se realiza una reforma de estatutos. Okay. Ese documento tiene que constar por escrito. Y una vez que ya lo tienes por escrito, ya tienes los acuerdos, se tomaron los acuerdos, está firmada esa acta se lleva ahora sí con un notario público para que la protocolice y esos nuevos estatutos sean los que rijan tu negocio. Y bueno, y vamos a suponer que me peleo con mi socio, que nunca va a suceder, tengo que hacer la aclaración, pero vamos a suponer que me peleo con mi socio, o, por ejemplo, ingresamos nuevos socios a la sociedad, yo no me llevo con uno, simple y sencillamente lo empiezo a ignorar, o tengo que convencer a los demás de sacarlo. Yo creo que diste en el clavo. Es que justo acabas de listar algunas de las problemáticas que reflejan la importancia de llevar este control corporativo. Entonces, me voy a devolver un poquito, ¿no? Entonces, al momento en que diseñas tu negocio, fijas las reglas del juego, mismas que pueden ser modificadas, pero ahora sí que tienen que ser modificadas de manera conjunta, es decir, con el acuerdo de las partes involucradas. Ya con este diseño, el cual lo recomendable es que siempre te acompañe un abogado o abogada en esta parte. Ahora sí ya acudimos a la notaría pública para formalizarlo y que se haga el registro ante el registro público de la propiedad del comercio. Okay. Como bien dices, surgen cuestiones, surgen diferencias entre socios que no se involucran, que no participan, que ya no es su deseo participar. Pueden darse eventos como fallecimientos, declaraciones de incapacidad. Uy, sí, es un tema el fallecimiento, ¿no? Sobre todo cuando no hay testamento. Exactamente, porque ahí ya se involucra un proceso hasta sucesorio, sí. ¿No? Entonces, todas estas pequeñas situaciones que se dan naturalmente son más fáciles de llevar cuando tenemos un control corporativo, una estructura corporativa. Es decir, vamos a suponer ese escenario que hablas de un conflicto entre los socios. Imagínate que hay un conflicto entre los socios cuando no tienes todo tu sustento documental respecto a las aprobaciones de los informes que presentó el administrador, cuando no están documentadas las reparticiones de dividendos, por ejemplo, cuando el poder que se le otorgó a una persona que ya no participa en la sociedad o con la cual hubo algún problema no ha sido revocado formalmente y todavía consta. Eso es peligroso. Muy peligroso, porque al final a la persona que le damos nuestra representación legal en mayor o menor medida tiene las capacidades, las facultades para desfalco. Exactamente. Ejemplo de ello, los actos de dominio, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, a lo mejor tú dices, no, es que yo tomé la precaución de darle los actos de dominio a dos personas distintas, en lo individual o de manera mancomunada, ¿no? Yo creo que son pequeñas diferencias y para lo cual es muy importante tener el consejo legal de cómo estructurarlo
para que vaya caminando y para que en cualquier escenario estemos cubiertos y tengamos margen de maniobra. Ahora, mencionabas hace poco que a veces vas con un notario. Entonces el notario, bueno, pues es el que te hace el acta constitutiva, los estatutos para protocolizar y demás. Sin embargo, creo que es importante hacer la mención sin decir que los notarios no son adecuados para ello, pero finalmente el trabajo de un notario es protocolizar. Pero lo que hay detrás, dar fe pública, exacto, pero lo que hay detrás de cómo se van a acomodar los socios, cómo van a estar dividido el capital, qué va a pasar si uno falta, si uno fallece, etcétera. Realmente ese back office, digámoslo de esa forma, es donde nos tenemos que acompañar de un abogado especialista en corporativo, ¿no? Es que va desde el tiempo que le dedicas a tu cliente a conocer su negocio. Yo creo que ahí está la clave. Esa es la clave. Conocer el negocio de tu cliente. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te interesa? ¿Qué hace tu otro socio en su otra empresa que a lo mejor pudiera coincidir con esta y entonces podrías querer involucrarlo? ¿O qué hace tu pareja y entonces puede ser necesario? Entonces, conocer todo eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener como una charla donde nuestros clientes nos dan todas sus ideas, todas sus sueños incluso, ¿no? De pues que a mí me gustaría en un futuro. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos predecir qué puede suceder e incluirlo en este objeto social que les permita desarrollar esas actividades y justo tener, de esa forma no tener ningún problema ni con el fisco ni de manera interna en los acuerdos societarios. Fíjate que voy a hacer un poquito el comentario respecto a marcas. Usualmente cuando llegan los clientes a solicitar registro de una marca, bueno, pues ¿a qué te vas a dedicar? Bueno, tenemos que saber si va a ser producto o servicio para ver en qué clase aplica, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a suponer, ropa, quiero hacer ropa. Ok, bueno, y la pregunta que siempre les hacemos es, ¿y cómo te ves en 5 años? Bueno, es que tengo la idea de también hacer calzado, a lo mejor juguetes y demás. Ok, entonces, lo que estás hablando del objeto social, lo quisiera hasta cierto punto equiparar un poco con las marcas, de decir, hay que ver a futuro porque a lo mejor esta marca que quieres ahorita, en 5 años no va a estar libre para cuando tú empieces a desarrollar ese producto, pues, entonces mejor de una vez. Correcto. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí va también lo del objeto social. Correcto. Y muchas veces creemos que no es necesario contar con la asesoría legal en este punto del diseño de nuestro negocio, porque pues el notario al final va a ser el acta constitutiva. Sin embargo, pues ellos no tienen ni la obligación ni se tienen que dar a la tarea de platicar con el cliente de estos sueños que tienen para un futuro o el sinfín de posibilidades que puede dar su negocio. En este sentido es que nos dedicamos a prever un poco, a predecir por dónde va nuestro cliente y a ampliar su espectro de forma que pueda fluir sin interrupciones, ¿no? Al final, estar preparados de esta forma corporativa nos abre muchas puertas, desde el trámite de un crédito bancario, la participación en licitaciones de carácter público o privado, donde justo nuestra estructura corporativa es nuestra mejor carta de presentación. Me gustaría que platicáramos un poco sobre un asunto que has estado manejando, sobre un establecimiento, todo lo que conlleva, aunque sea una tienda, voy a hablar en proporción de tamaño, o sea, físico, una tienda pequeña, todo lo que conlleva que a veces, y por aquí, le pasa a la gente. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podría dar del servicio que justo queremos brindar en De Hoyos Golf, que es cómo podemos dar un servicio 360, que para donde volteemos podamos atender al cliente. Entonces, en este ejemplo que mencionas es un establecimiento mercantil. Entonces, ahí el primer paso era clasificarlo. Es de bajo impacto, es de impacto vecinal, es de alto impacto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ok, una vez ya que lo tienes clarificado, ¿cuáles son sus obligaciones de carácter administrativo frente a la autoridad? Porque al final, cualquier negocio que emprendamos
tiene alguna relación con la autoridad, ya sea con la municipal, con la estatal, incluso con la federal, dependiendo de nuestro giro, ¿no? Uh-huh. Y esa interacción con la autoridad pues, conlleva obligaciones y obviamente también derechos, ¿no? Que hay que hacer valer. Entonces, en el caso de este establecimiento, bueno, lo primero fue determinar su clasificación. Una vez clasificado, entonces, ¿qué permiso tienes que tramitar y ante qué autoridad? Ok. Una vez hecho lo anterior, entonces tenemos que ver, a ver, tienes que pegar un anuncio que diga tu horario, un anuncio que diga que no discriminas, un anuncio que diga cuáles son los teléfonos de emergencia, por citar algunos ejemplos, ¿no? Y después tenemos que adentrarnos en el mundo de la protección civil, que es todo un tema, ¿no? Desde tomar cursos, pueden ser básicos dependiendo de la magnitud del negocio, puede ser que se requiera elaborar un programa interno de protección civil. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no contamos con el cumplimiento de obligaciones en mayor o menor medida según nos corresponda? Llegan unos inspectores y nos clausuran. Ok. Otro ejemplo que puedo dar, en un establecimiento que se dedica a la venta de alimentos, de verduras y fruta en específico. De pronto llega Profeco a revisar tu báscula. Hay que revisar la báscula cada año. Son pequeños, grandes detalles de los cuales no siempre estamos conscientes. Sí. Sin embargo, para llevar un negocio sano, que marche, que no pierda dinero, que no sea clausurado, que no sea suspendido, pues son cosas que hay que atender constantemente. Entonces, ahorita estoy hablando de toda esta parte administrativa, que sin embargo, bueno, y que llegaron y entonces el inspector, te faltó la señalización de la salida de emergencia o la flecha, vamos a suponer. Y entonces, ni modo, hay que suspender, hay que poner sellos de clausura. Bueno, ahí es donde también nosotros ayudamos a nuestro cliente a combatir esa medida de autoridad de una forma u otra, siguiendo el proceso administrativo y en caso de que se hayan violado derechos humanos, pues hasta presentando un amparo. Un amparo al respecto. Entonces, bueno, esta es la parte administrativa de un negocio, desde la parte preventiva hasta la parte reactiva en caso de un acto de autoridad. Pero también tenemos que generalmente estos negocios son, como te comentaba, sociedades mercantiles que tienen obligaciones y que hay socios involucrados que necesitan ponerse de acuerdo y que siempre, aunque haya amistades largas y tal, es importante que los acuerdos consten por escrito, ¿no? Y para eso es este orden corporativo que siempre sugerimos a nuestros clientes, de llevar sus libros de actas, donde consten todos los acuerdos y que en caso de ser necesario se protocolice si hay cambios sustanciales en la sociedad, ¿no? De cajón tengo entendido que debe de llevarse a cabo una asamblea general ordinaria cada año. Cada año donde se aprueba el informe del administrador, porque el administrador al final tiene obligaciones frente a sus socios y frente al fisco, ¿no? Entonces, él es el responsable. Entonces, esa es la parte tan importante de cuidar a cada uno de los socios de acuerdo a su función dentro de la sociedad, exactamente. Bueno, entonces, ya la parte ante las autoridades administrativas, protección civil, el tipo de impacto que tiene y demás, la parte corporativa también, y aquí es donde yo me voy a meter a la marca. Porque la marca, dices tú, bueno, pues es que yo en este ejemplo que conozco el caso, ¿verdad? Pues mis productos no llevan mi marca. No, pero tu establecimiento sí. Entonces... No, y además, como te comentaba, y en los planes futuros de este negocio del que estamos hablando, es vender productos de su marca. Entonces es momento de protegerlo, Así porque imagínate, es que se te puede llegar a caer todo un negocio, por así decirlo, o sea, una planeación, más bien dicho, no un negocio, una planeación cuando la marca que tú querías no está disponible. Y sobre todo cuando estos negocios comienzan a ser tan exitosos, como es el caso del que platicamos, que tiene planes de expansión y tal, pues sí se convierte en todo un tema. ¿Cómo estás posicionado? Que la gente prefiera un producto con tu marca a uno que sea de otra marca, ¿no? Yo creo que empieza a ser relevante económicamente hablando para la sociedad y para sus ingresos. Entonces, tener estas pérdidas de, por ejemplo, como dices, la marca porque no lo hiciste a tiempo, o tener una falla administrativa que te impida operar, son pérdidas de dinero. Correcto. Y entonces, desafortunadamente, mucha gente dice, es que
no veo el beneficio, no ven el beneficio inmediato de la inversión de contar con un abogado. Sin embargo, si enlistamos las cosas que se previenen, las situaciones que se previenen, que sí son costosas, pues entonces empezamos a ver el beneficio. Claro. Porque ahí también quisiera agregar, ¿no? Un negocio que implica relaciones laborales. Híjole. A veces no consideramos necesario poner esas relaciones laborales por escrito. Y es un tema especialmente delicado, porque las reformas en materia laboral, pues, son muy enfocadas a la protección del trabajador, ¿no? En muchas ocasiones, pues, con justa razón, ¿no? Y yo creo que ambas partes deben de estar debidamente protegidas y la única manera de hacerlo es a través de contratos. Entonces ahí y también hacemos toda esta asesoría en cómo llevar las relaciones laborales de manera sana y que en el caso de que quieran llegar a su fin, tengan la mejor salida, ¿no? Sin llegar a juicio. Nosotros ahí sí somos muy, muy pro negociación siempre, pero si desde un principio establecemos una balanza en la relación patrón-empleado, creo que podemos llegar a ese punto en la mayor parte de las ocasiones. Ahorita que tocas el tema de que vamos a evitar juicios, se está poniendo, la palabra no es de moda, pero se le está dando un poco más de importancia a la conciliación, tanto en materia laboral como en cualquier otra materia del derecho. Por ejemplo, con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que se aprobó en noviembre de 2020, ya se incluye claramente cómo puedes tener una conciliación ante el INPI en vez de irte directamente a la nulidad, por ejemplo, o a la caducidad o a la infracción, ¿no? Entonces, primero sienten a las partes. Es una opción, o sea, no es obligatorio, pero primero sientas a las partes, porque hubo un punto que me gustó mucho en una de las pláticas que fui precisamente de este tema, que dicen, a ver, en un procedimiento contencioso, la decisión la tiene un tercero. En una conciliación la tenemos tú y yo. Y creo que es súper válido el plantearle primero al cliente, decídelo tú en conjunto con la otra parte. Yo creo que este principio del que hablas, yo creo que tiene mucho tiempo, afortunadamente ya se está formalizando a través de los mecanismos legales, pero ese antiguo dicho de más vale un mal arreglo que un buen pleito es muy sabio, ¿no? Es eso. Al final ahorra dinero a todos, a las partes y hasta al Estado, ¿no? Que no tiene que echar a andar al Poder Judicial para dirimir controversias. Es en beneficio de todas las partes. Hay veces que no es posible llegar a un acuerdo y bueno, es necesario. Sin embargo, yo creo que en The Hoyos Colofón somos muy pro conciliación, mediación, porque creo que ahorramos tiempo, dinero y desgaste. El desgaste emocional de un procedimiento contencioso no se lo desea a nadie. Y es una de las cosas que les decimos a los clientes precisamente, independientemente del costo económico, el costo emocional. ¿Estás dispuesto a? Correcto. Porque si empiezas el pleito, el otro responde, uno pierde, no me voy a dejar, ahora me voy a otra instancia, y son procedimientos que pueden llegar a durar hasta 20 años. Sin duda. Sí. Sin duda. Entonces, pues mejor, sí, efectivamente, más vale un arreglo que no necesariamente es un mal arreglo. Es un dicho, ¿no? Pero es muy sabio. Porque implica ceder, ¿no? Y eso a veces nos cuesta trabajo a los seres humanos. Sin embargo, yo creo que como abogados nuestro trabajo es ponerle el contexto al cliente sin emociones, sin ser viscerales, de por qué, si es que es procedente, conviene más negociar, ceder, pedir y llegar a un punto medio que nos permita seguir transitando, ¿no? Los problemas al final hay que enfrentarlos, resolverlos y seguir adelante, ¿no? Correcto. Fíjate que, hablando me gustaría regresarme un poquito al tema del establecimiento que estabas comentando. Usualmente cuando son establecimientos pequeños, de bajo impacto, como mencionabas ahorita, hay una pequeña confusión entre marca y nombre comercial. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacerle entender a los clientes, o bueno, a las personas que se acerquen, pues te conviene más la marca que el nombre comercial?
Correcto. A ver, ahí son dos temas distintos. Cuando lo que platicábamos, que tenemos el diseño de nuestro negocio, una de las preguntas que le hacemos a nuestros clientes es ¿cómo te quieres llamar? ¿Por qué? ¿Por qué preguntamos cómo te quieres llamar? Porque si bien no es ante el INPI, sí tenemos que hacer una búsqueda de este nombre, de esta denominación, ante la Secretaría de Economía. Que es la denominación social. Exactamente. O la razón social. Y la Secretaría de Economía es la autoridad que se encarga de llevar la base de datos donde se puede buscar, que no haya algo que se llame igual y que nos dé la autorización o permiso. Ese es el primer acto legal que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, una vez hecho este proceso, ya tenemos nuestra denominación social, ya tenemos el nombre del negocio, ¿para qué? Para fines fiscales, ¿no? Únicamente para fines fiscales. Sí, el único que vas a ver el SADCB o el SRL va a ser el SAT. Exacto, y va a decir en el acta constitutiva, sí, ¿no? Y en la factura. Pero ahí tenemos que, exacto, en la factura. Pero podemos tener la tranquilidad de que, híjole, no importa si no estuvo creativo, si no está mercadológicamente acertado, no pasa nada. Eso no tiene ninguna relevancia porque tener esa denominación social no nos obliga a que nuestro establecimiento o nuestros productos o el servicio que vamos a otorgar esté registrado de esa manera, ¿no? Son procesos completamente distintos. Entonces, en mi opinión, pues la denominación social es algo como muy interno, al SAT le da igual cómo te llames, solo necesitamos el permiso de la Secretaría de Economía y listo. Okay. Sin embargo, la marca, bueno, ya es otro boleto que involucra muchísimos otros aspectos que igualmente hay que hacer una búsqueda y que ahora sí ya con el involucramiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y donde sí inciden otras cosas de marketing, de público, ¿no? Que hay que revisar y son estrategias que ya se siguen y es donde pues también nosotros como abogados apoyamos a nuestros clientes para ver que sea viable el registro de su marca, ¿no? Claro, finalmente la marca es cómo te va a conocer el cliente, cómo te quieres que te identifique. Exacto. Ya lo que hay detrás de la denominación social, de la razón social, pues es cómo te va a conocer el SAT, como lo sí, realmente ahorita, eso realmente no hay tema. Yo no sería partidaria, yo no recomendaría que sea registrado. Al final, de cierta forma está registrado, ¿eh? Está registrado ante la Secretaría de Economía. Si alguien se quiere llamar igual, pues ya le va a aparecer a la Secretaría de Economía que no. Entonces, de cierta forma está protegido. Pero creo que es de mucho mayor relevancia el proteger tu marca, que como sabemos, se convierte en un activo para tu empresa. Es un activo intangible. Bueno, la propiedad intelectual en general es un activo intangible para la empresa, siempre y cuando esté, obviamente, a nombre de la empresa. Porque si la marca está a nombre del dueño, pues la empresa no tiene ese haber. Esa es otra cuestión y justo qué bueno que lo mencionas porque es un tema también de carácter corporativo. ¿Qué pasa si el título marcario está en nombre de una persona física, que a su vez es socio de una persona moral? O que no es socio de la persona moral, pero se lo quiere vender. Toda esta transacción, que se formaliza a través de un contrato de compraventa, tal cual, si bien es un acto privado, debe también constar en un acta para que ese activo del que hablamos forme parte ahora sí de la sociedad. Correcto. Si es que es el deseo de los socios, ¿no? Y si no, en dado caso que se quede a nombre del socio, la marca, por ejemplo, tiene que darle una licencia a la empresa porque es realmente para su uso. ¿Quién está utilizando la marca? Porque finalmente, ahorita ya la legislación es muchísimo más buena, digámoslo de esa forma, solamente formalizando un contrato privado donde se da la licencia de uso de la marca, pero finalmente si el socio no le está explotando, quien explota es la persona moral, ¿verdad? Entonces, pero eso lo tenemos que también hacer constar en actas. Sí. Es decir, se celebra un contrato de licencia, los socios estuvieron de acuerdo, ¿no? Y eso a su vez justifica las ganancias que se tienen con motivo del uso de la marca y entonces tiene efectos fiscales, ¿no? Correcto, las regalías, porque finalmente el socio titular puede recibir regalías por haber otorgado esa licencia.
Entonces, esta formalización de actos corporativos lo que nos ayuda es a justificar ingresos y egresos ante una eventual auditoría que tengamos por parte del SAT. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones importantes a la hora de llevar nuestra estructura y de siempre acompañarnos con un abogado, porque este abogado nos va a fortalecer en nuestra toma de decisiones. Exactamente, nuestra función es fortalecer y evitar problemas en un futuro, evitarlos en la medida de lo posible, obviamente. Todo el mundo estamos expuestos a tener alguna situación legal, pero así como se busca un equipo de marketing, por ejemplo, para posicionar la marca, busca el equipo legal que proteja tu marca. Que proteja tu marca, sí. Y que te proteja todo lo que hay detrás de tu negocio. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí. Digamos que, bueno, tiene igual o mayor importancia, y no es porque seamos abogadas, pero es importante acompañarnos de un abogado. Eso es, así es. Eso es cierto. Pues bueno, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario. Gracias por ser parte de The Hoyos Colophon. Te damos la bienvenida oficial. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en la próxima emisión de este podcast, Que no te roben la idea.